Hoy vamos a llegar hasta la página 136. Estamos haciendo comentarios que nos van a llevar a entender el por qué el símbolo I, que tiene mínima energía antes de atravesar el umbral de conciencia, una vez que lo atraviesa, reaparece con máxima energía y representado como I'. Empecemos por recordar la diferencia entre potencia y energía en una relación. La relación es la que tiene la potencia, no tiene energía. Además, la potencia no se gasta. Lo que sí tiene energía es el relieve del significado, el símbolo I. Pues bien, la potencia activa de la relación es la que dota a I de suficiente energía para que emerja a la esfera de luz de la conciencia. Recordemos también que la energía, que es la que hace que el símbolo emerja a la conciencia, tiene las siguientes notas o características: el movimiento, la dirección y la intensidad. Aquí está representado con el modelo de los planos, es decir, la dirección de la emergencia del símbolo es hacia abajo. Hablamos a continuación del movimiento, dirección e intensidad. Y tengamos en cuenta en todo momento que estamos hablando de representaciones históricas o conscientes, las que son referidas a sí mismo o a la esfera de conciencia. Movimiento. Al movimiento lo hemos equiparado analógicamente con la acción de emerger de I a I', lo cual es posible gracias a la energía que imprime la relación al símbolo I. La dirección. La dirección es hacia dónde se dirige el símbolo I, que como sabemos es hacia la esfera de conciencia, o es también la intención de dirigirse hacia I'. Por tanto, emergencia e intención o intencionalidad son dos notas energéticas de toda representación consciente. Nos queda ahora hablar de la intensidad, es decir, de la cantidad de energía que la relación imprime a la representación para que emerja o no. Si hay suficiente energía, entonces la representación atravesará el umbral de conciencia y se hará consciente. Si no hay suficiente energía, el símbolo I permanecerá a un nivel subconsciente. Ahora que tenemos claro que la intensidad es la cantidad de energía que la relación imprime al símbolo para que emerja o no, nos preguntamos: ¿de qué depende dicha intensidad o energía psíquica? Respuesta: ya lo hemos dicho, de la potencia activa de la relación. Profundizamos en esto. Recordemos que el descubrimiento de sí mismo es el descubrimiento del designio particular, lo que hace que un individuo descubra por primera vez su diferencia con los demás entes, y que ese descubrimiento crea un esquema de sí mismo en la estructura cultural que se dirige a la esfera de conciencia como el primer símbolo del esquema de sí mismo de la conciencia. Sabemos también que dicho descubrimiento produce una conmoción. Pues bien, el grado de dicha conmoción en la persona o cuán fuerte sea dicha conmoción es lo que determina lo siguiente. Primero, cuán intensa sea la energía de las representaciones del relieve del significado que se erige sobre el sistema, y también determina lo certera que sea la dirección o intención, y también
cuán veloz sea el movimiento o emergencia hacia la esfera de conciencia. Ahora bien, lo dicho no explica todavía por sí solo el hecho de que una representación consciente se manifieste en la esfera de luz con máxima energía. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Ya sabemos que el símbolo I tiene máxima energía en el plano superior y tiene que transitar toda la esfera de sombra y luego atravesar el umbral de conciencia para reaparecer posteriormente en la esfera de luz. Aquí tenemos ya el argumento que explica finalmente el cambio de energía de mínimo a máximo antes y después del umbral de conciencia. Y como decíamos, la clave está en la esfera de sombra, con más propiedad en la denominada opacidad intrínseca de la esfera de sombra. Vamos a explicar esto. El símbolo I va perdiendo o gastando su energía durante su tránsito por la esfera de sombra porque ésta se opone a la emergencia o existe una resistencia en ella. Por tanto, el símbolo tiene que consumir gran parte de su energía debido a dicha resistencia. La resistencia u oposición de la esfera de sombra para que el símbolo emerja a la esfera de luz se denomina, como hemos dicho, opacidad intrínseca de la esfera de sombra. Tengamos en cuenta que la esfera de sombra de la conciencia tiene una triple compenetración de 3 esferas, que son esfera de conciencia, afectiva y racional. Hago aquí un apunte. No hemos mencionado la estructura cultural, porque ya sabemos que queda dentro, en lo profundo de las 3 esferas, como si fuera el interior de 3 burbujas de jabón compenetradas. Continuamos con lo anterior. Según lo dicho antes, la esfera de sombra es la que opone resistencia, opacidad intrínseca, para que un símbolo emerja a la esfera de luz. Por eso, se entiende que el símbolo va perdiendo energía durante su tránsito, pues tiene que gastarlo debido a dicha resistencia. Sin embargo, el símbolo va perdiendo cada vez menos energía a medida que va avanzando y acercándose al umbral de conciencia, o que la resistencia que opone la esfera de sombra va disminuyendo a medida que el símbolo se acerca al umbral de conciencia. Pero aquí viene lo interesante. Al ir disminuyendo la resistencia que opone la esfera de sombra al símbolo I durante el tránsito por ella, al llegar el símbolo a la esfera de luz, la resistencia es mínima y por eso aparece como I' con máxima energía. Y no es que en la esfera de luz no exista también resistencia. Lo que ocurre es que al estar mutuamente referidas ambas esferas, luz y sombra, a partir del umbral de conciencia, la representación debe enfrentarse a una resistencia inversa a la opacidad intrínseca, o que a partir del umbral de conciencia, al haber menos resistencia, existe una facilidad para la emergencia de la representación. Por eso, I, con mínima energía antes del umbral, pasa a tener máxima energía y llamarse I' tras atravesarlo. Con todo, en cuanto a la esfera de sombra, el hecho de que la representación I vaya perdiendo energía durante el tránsito por ella
no significa en modo alguno su pérdida. Es decir, estamos diciendo que la energía no se pierde durante el tránsito del símbolo por la esfera de sombra. Y esto es así porque existe una ley llamada Ley de la Conservación de Energía, que, aunque es una ley de la física, también es aplicable a la psique. La ley de conservación de energía referida a la psique es la siguiente. Energía total de la esfera de sombra, que es una variable o que varía, más la energía total de la esfera de luz, que es otra variable que varía igualmente, igual a una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de energía es siempre constante. Está repartida entre la esfera de luz y la esfera de sombra. Vamos a decirlo de otra manera. La energía psíquica es una magnitud constante, es siempre la misma, de manera que si disminuye la energía de la esfera de sombra, aumenta la de la esfera de luz y viceversa. Es decir, los dos sumandos son magnitudes variables. Aplicando lo dicho al pasú, la cantidad de energía o la constante de energía psíquica varía de un pasú a otro y, tratándose de un mismo pasú individual, dicha constante o cantidad de energía psíquica raramente se altera a lo largo de una vida. Y esto depende fundamentalmente de factores genéticos y hereditarios, y en menor grado de la evolución que pueda lograr el sujeto anímico, el alma. Y ahora presta atención a lo siguiente, que es de suma importancia. Dice que solo el virya, tal como veremos en la segunda parte, es capaz de desequilibrar la ley de conservación de la energía y recibir un aporte ilimitado de energía por medio del bril. Continuamos. Un símbolo emergente no podría afectar más que a uno por vez a los sumandos, es decir, sumandos que son energía total de la esfera de sombra o energía total de la esfera de luz, puesto que dicho símbolo transita primero por la esfera de sombra y luego por la esfera de luz, en este orden. Esto quiere decir que la energía que el símbolo pierde, entre comillas, por causa de la opacidad intrínseca, en realidad es absorbida por la esfera de sombra y almacenado en ella. Es decir, aquí lo que se está diciendo es que, aunque se va reduciendo la energía del símbolo en el tránsito por la esfera de sombra, en realidad no se pierde energía, porque la energía tiene que mantenerse constante. Y para que se mantenga constante, para que no se pierda, queda almacenada en la esfera de sombra. Resulta entonces que la disminución de energía psíquica del símbolo es sólo una, entre comillas, transformación interna de la esfera de sombra, que ni siquiera afecta al valor de la energía psíquica de la esfera de sombra, es decir, a la energía total de la esfera de sombra. Y aquí termina el comentario séptimo. Os espero ya en el próximo día, en el que abordaremos el comentario octavo. Y ya, solo quiero recordaros que os suscribáis y, si podéis, que os unáis al canal. De esa forma me ayudáis a que pueda continuar realizando estos vídeos.